estamos pues con una dificultad, por supuesto, de servicios, de disposición, de espacios, tenemos muchas restricciones, de por sí se generan ambientes donde se incrementa el estrés, de pronto aparecen síntomas en personas que no habían presentado, por ejemplo, nunca ansiedad, empiezan a aparecer. Y entonces ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, que en personas que ya de por sí presentaban alguna sintomatología, pues empiezan a tener mayores dificultades, estas se exacerban. Entonces, justamente por eso es que la gente quiere saberlo y pues para eso estamos aquí. Y pues, ¿cómo ha sido este momento? Tenemos más de 2 meses, prácticamente 3 meses de que se inició con el proceso bueno, se empezaron a establecer las fases ya de COVID-19. Llevamos Sí. en cuarentena ya más de 2 meses. Seguimos en fase 3. Los contagios siguen en aumento, lo mismo que las defunciones por COVID. Entonces, ¿cuál es la situación en cuanto a los trastornos por uso de sustancias? Bueno, como tú lo comentas, parece que este tipo de situaciones hacen que las personas tengan como un periodo en donde tienen que tener una adaptación a este nuevo estilo de vida, a toda la incertidumbre que nos está dando este momento histórico, a tener como implementar muchos recursos y estrategias para poder lidiar con estas situaciones. Pero evidentemente, alguien que tenga consumo de sustancias o que tenga síntomas psiquiátricos, habitualmente, como bien lo dices, va a exacerbar su sintomatología durante este periodo. Como bien comentas, parece que durante estas épocas muchísimas personas están presentando más síntomas de ansiedad, más síntomas de depresión, más síntomas de alteraciones del sueño, del apetito, en sus funciones como vitales, el líbido, alteraciones en la regulación del control de impulsos, entre muchas otras. Y una de las maneras en las que las personas han lidiado continuamente con esta situación del manejo del estrés es a través del uso de algunas sustancias. Por ejemplo, gente que se sienta tensa puede ocupar más alcohol, aumentar su consumo de cigarros, ocupar alguna otra droga para tratar de disminuir o paliar sus síntomas que tiene. Entonces, en ese sentido, no solo las personas que consumen sustancias habitualmente, sino las personas en general, pareciera que presentan más riesgos de algunos consumos en estas épocas. También, por lo mismo de mi práctica clínica, muchas de las personas que estoy atendiendo ahorita están presentando más síntomas psiquiátricos, se les han tenido que hacer ajustes de sus tratamientos, incluso de las personas que ya estaban estabilizadas. Y eso lo digo con énfasis en que no nos sintamos mal de sentirnos en un momento más tensos o preocupados. No es una situación que solo nos esté pasando a nosotros. Mucha gente no lo comenta abiertamente, pero la gran mayoría de la población estamos sintiéndonos mucho más vulnerables, más inciertos del futuro, más preocupados de qué va a pasar, buscando cómo poder subsanar algunas situaciones económicas o con la familia y demás. Y entonces todo eso nos demanda muchísimos más recursos y el nivel de estrés entonces se dispara obviamente. Y como digo, el uso de las sustancias nos puede ayudar a regular un poco ese tipo de sintomatología. Sin embargo, no es la manera más adecuada. Y entonces, el aumento de consumo de sustancias se ha disparado obviamente a estas fechas. Ya ahorita diversos organismos como la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud están hablando de que va a haber una epidemia, una nueva situación, pero ya no como tal de un virus o algo, sino de trastornos mentales, acabando esta pandemia justamente por todas las afectaciones que se están produciendo en este momento y por todas las consecuencias que eso lleva. Se han presentado, hablemos pues, por ejemplo, Chicos, de los pacientes que ya tenían un proceso de tratamiento. chicos, ¿Han escúchenme un segundo, presentado por favor. recaídas? ¿Me escuchan? ¿Sí?
Sí, perfecto. Denme un segundo. Se está grabando el programa sin problema, pero tenemos un problema con la transmisión, ¿vale? ¿Qué pasó? Entonces nos pausamos tantito. Deja que esta Delia continúe con su pregunta. Ustedes continúen de todos modos y como se está grabando, Ujú. vale. Bien. Ok, perdón, pues repito la pregunta porque bueno, con Sí, esto de tener que adaptarnos a las nuevas tecnologías, pues se justo. presentan este tipo de fallas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que, no sé, sí quedó la pregunta, si la alcanzamos a escuchar. Hablaba de los pacientes que ya tenían un manejo por uso de sustancias, si han Sí. presentado más recaídas o recaídas de mayor intensidad, ¿cuál ha sido su situación? Sí parece que muchas de las personas que tienen este tipo de cuadros han presentado un incremento en sus consumos, pero evidentemente también hay que considerar que depende mucho del contexto. Hay espacios como, por ejemplo, nuestra ciudad, la Ciudad de México, donde ha habido esta ley seca, por ejemplo. Entonces, quizá hay como situaciones como esa que ayudan o favorecen que la persona no consuma tanto. O también incluso algunas personas me han comentado las dificultades en poder estar en contacto con aquellos que les proveen las sustancias y por lo mismo de que no salen, las han consumido menos. Pero hay de todo. Tanto hay personas que tienen este tipo de situación y la misma condición actual del mundo ha condicionado que no puedan consumir, como personas que ahí tienen su reserva o que no les importa tanto esto por su misma condición clínica y continúan buscando maneras para continuar el consumo. Y muchas de esas personas han tenido una exacerbación de sus síntomas. Y en cuanto, por ejemplo, los pacientes que llegan a requerir internamiento. Ujú. Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que justamente ahorita por toda esta situación, una gran recomendación que se les da a las personas es que se trate de evitar ahorita los internamientos en la medida de lo posible por ser espacios que pueden condicionar como focos de contagio. Estar ahí con otras personas y que siga habiendo un flujo de pacientes que ingresan, que pueden ser portadores asintomáticos, puede condicionar que alguien que llega y que no tiene todos los síntomas muy floridos, infecta a todos los demás y como están en espacios, digamos, mucho más restringidos y todo, pues va a haber un mayor nivel de contagio en ese tipo de espacios. Entonces, en la medida de lo posible, optaría en este momento por tratar de estabilizar a la persona siempre y cuando sea posible en un espacio ambulatorio que se mantenga en su casa con un tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico, que la familia esté apoyando esa vigilancia y entonces mantener estas condiciones hasta un momento diferente donde dependiendo de si está más estable o continúa inestable, pues ya se decida si conviene internarse. Obviamente eso es en condiciones donde pueda haber un grado de contención y pueda manejar la familia esto. En condiciones donde la persona ya tenga como actos de daño a terceros o a sí mismo, alguna conducta de mucho riesgo, ahí sí habría que considerar qué tanto puede la propia familia o un espacio familiar contener a la persona y obviamente ahí siempre se va a ponderar el riesgo-beneficio. Si no es posible, pues ahí sí condicionaría que tenga que ser internada en algún lugar. Pero obviamente eso dependerá mucho de como todos los recursos con los que se cuente. Y como preferencia sería ahorita no internar a las personas justo por esto que les decía. Muy bien, pues fíjate que eso, no sé, te estoy robando la palabra, Alejandro, No, pero es no, que no, me adelante. surgen respecto a este tema, digo, ya que lo mencionas, fíjate que la semana pasada que estuvimos también abordando el tema de COVID, hablábamos de la situación en la que se vieron, más en la que se han visto algunas clínicas que brindan atención privada, Uh -huh. precisamente por no contar con los protocolos adecuados para los manejos, la detección, el manejo de los riesgos de los pacientes que llegan asintomáticos con COVID o que Claro. llegan con síntomas y que los minimizan. Entonces, nos hemos encontrado con casos de clínicas que han tenido que ser cerradas porque de pronto una persona llegó asintomática o llegó con un dolorcito de garganta, entre comillas, Sí. ¿no?
Y Ujú. entonces de pronto llega y como son clínicas desprovistas pues de protocolos de acción de seguridad, pues entonces llegaron y provocaron un brote y hay clínicas que daban atención general o atención especializada que tuvieron incluso que cerrarse. Eh, Me pregunto si en el caso de las clínicas que se dedican a la atención a los pacientes con trastorno por uso de sustancias han estado en una situación similar. Esa sería una cuestión. Y la otra, si en estas clínicas ha habido una disminución entonces, por lo que entiendo, de la población que solían atender. ¿Cuál ha Bueno, sido? en algunos lados sí existe una disminución de su población, pero desafortunadamente igual dependerá mucho de cada espacio, porque hay clínicas que literal la familia es la que lleva a la persona y solicitan el internamiento sin haber pasado antes por una valoración médica, psiquiátrica o psicológica especializada. Y entonces de esos espacios, habitualmente por también su misión y demás, siguen recibiendo a las personas. Desafortunadamente, muchos de esos espacios, como bien lo mencionas, pueden estar minimizando los riesgos de estar recibiendo a personas que pueden ser portadores asintomáticos. Y por otro lado, las personas que sí tienen como una valoración previa y demás y requieren el internamiento, también se han visto de repente en la dificultad, porque si hay varios espacios, por ejemplo, de los privados, que muchas de las clínicas de rehabilitación, que no sean centros de integración juvenil, CAPAS y demás, eh, pues cobran, como asociaciones civiles, cobran una cuota de recuperación para sus servicios y demás, y funcionarían en un momento dado como centros más privados, digamos. Eh, sí, sí han limitado algunos sus espacios o incluso han cerrado como el espacio a nuevos pacientes, pero la verdad es que en estas semanas me he enterado de todo tipo de situaciones, tanto lugares donde no han recibido nuevos pacientes, lugares donde han pedido que acudan los familiares por los pacientes y los mantengan en casa por la misma situación, como lugares que siguen recibiendo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y ese sí es un problema, porque otra vez no están contando con los protocolos específicos ni con todas las medidas pertinentes para ello. Por eso digo, en el auditorio convendría mencionarles que obviamente se busque como una consulta previa para ver si realmente se requiere un internamiento en este momento, si se tienen los recursos para quizá mantenerse en casa, para tener como un poquito más de cuidado por toda esta cuestión de la infección por COVID-19, si es posible. Y en un momento dado, si no, pues obviamente es, si se va a lastimar o va a dañar a alguien en lo inmediato, pues quizás sí, ni modo, habrá que buscar un espacio donde lo puedan recibir, aunque eso implique riesgos. Y buscar un espacio donde pues ofrezcan las mejores condiciones en ese sentido. Quizá no espacios donde duerman varias personas en el mismo cuarto o tantas personas, porque bueno, obviamente tener espacios privados individuales pues es mucho más caro. Entonces quizá espacios donde no sean literas, donde duerman 8 personas en 4 literas o en 3 literas, espacios donde te puedan estar desinfectando como los espacios comunes, donde estén usando cubrebocas el personal, si está entrando y saliendo, donde quizás se limite un poco las visitas de familiares para evitar obviamente el consumo. Yo entiendo que una persona que está internada no debe de perder ningún derecho humano, ni las visitas, ni nada, pero evidentemente es un mayor riesgo que lo estén visitando varias personas y puede haber un mayor nivel de contagio en ese sentido. Quizá implementar estrategias como visitas por videollamada o por llamada telefónica cada cierto tiempo para poder estar en contacto con su familiar. O sea, tratar de limitar en la medida de lo posible como ese intercambio de bichos que puedan estar pululando por todos lados. Sí, aquí me gustaría, digo, perdón que he estado como un poco ausente, algunos problemas técnicos, pues voy a tener que seguir, atendiéndolos. Entonces, igual si tienen alguna pregunta para el doctor, pueden escribirla y yo con mucho gusto, les daré lectura.
Pero aquí creo que es algo muy importante el llegar a considerar lo siguiente, porque de pronto como que no se tiene muy claro cuál es la diferencia entre el tipo de, digamos, de atención que se da en una clínica de internamiento a Ujú. el tipo de atención que se llega a dar a estas, no sé, le llaman mucho granjas, ¿no? A estos lugares que básicamente realmente no tienen una estructura o únicamente piensan que el aislamiento y que la supresión de consumos es lo que va a permitir o a posibilitar que se disminuya el consumo o que se llegue a eliminar. Entonces, eso es por un lado, ¿no? O sea, a lo mejor cómo establecer cuál es la diferencia entre uno y otro en cuanto a la parte de atención. Y segundo, cuando estamos hablando de la situación que tiene que vivir una familia, quizá la parte más, quizá como más próxima y menos conflictiva sería el llevarlos a una clínica de internamiento. Sin embargo, ¿a qué es a lo que se enfrenta las familias en general cuando tienen que lidiar con una persona que tiene problemas de consumo o alguna adicción, sin considerar que puedan existir también otras comorbilidades? O sea, ¿qué es a lo que se enfrentan y ahí cuál sería el parámetro debido a que estamos en una sociedad que tiende mucho a la normatización de síntomas? ¿Cuáles serían como los parámetros que probablemente pudieran ser focos rojos de que sí se requiere un internamiento? Ok, bien. Bueno, estas granjas o anexos, como muchos los conocen, son estos espacios que se estuvieron creando mucho, probablemente atendidos por personas que habían padecido algún consumo de sustancias y demás, y que empiezan a generar un espacio para recibir a personas con la misma problemática, pero quizás sin un tipo de sustento teórico y metodológico como tan bueno. Entonces, no tener como una estructura, como ahorita bien comentas, Alejandro, o no tener como unos fundamentos muy sólidos de cómo van a atender las adicciones en un momento dado, pues generaba que solo se tornaran en espacios donde los tenían literal recluidos un tiempo para que se desintoxicaran, se limpiara el organismo de la sustancia, que bueno, es como un poco un mito, porque la sustancia no dura tanto tiempo en el cuerpo. La que más dura sería quizá cannabis, marihuana, que puede durar si uno lo consume continuamente hasta un mes en un antidoping y todo, o 3 meses en cabello. Pero bueno, el efecto clínico dura muchísimo menos, puede durar horas o pueden durar días, depende de la sustancia. Más bien aquí lo que hay que ver es las alteraciones en el cerebro y en el cuerpo que producen las sustancias y que esas pueden perdurar muchísimo más, semanas, meses, años. Entonces, eso es realmente lo que uno se tiene que enfocar. Y bueno, cuando empezaron a ver que no era suficiente este tipo de modelos, trataron de empezar a darle como una sistematización, un orden, y empezaron a tratar de adaptar algunos modelos. Aquí en México, además de esos modelos de los anexos, que ya no es como algo muy adecuado, existen modelos tal cual como de ambulatorios y residenciales. En los ambulatorios, la persona va a las consultas, a las atenciones que tiene que recibir, puede ser una sesión de yoga, una terapia individual, el manejo con mindfulness, alguna terapia en específico con algún psicoterapeuta, con un grupo, y se retira a casa y vuelve cuando le toque, cuando corresponda. En cambio, en un manejo residencial, la persona tiene que permanecer internada durante un X tiempo, depende de cada modelo. Hay modelos residenciales que pueden ser de ayuda mutua, donde tienen que ver mucho con los 12 pasos y exige la normatividad pocas atenciones en ese sentido como médicas y psicológicas y demás. O sea, es principalmente como lo de AA y al menos tienen que recibir alguna valoración médica de ingreso para ver que están en buenas condiciones de salud y demás, pero esos modelos pues carecen en ese sentido quizá del acompañamiento psiquiátrico y psicoterapéutico más adecuado. Hay modelos profesionales donde no hay nada de AA y tienen solo manejos con psicólogos y psiquiatras, grupo, médico, terapeutas y demás, y manejos que se llaman mixtos,
que tienen tanto de AA como del modelo profesional. Son modelos que tienen de ambas cosas, que de hecho son como los que predominan ahorita. Entonces puede haber muchas clínicas que tengan ayuda mutua, muchas clínicas que tengan modelos mixtos y unas pocas que por lo regular CIJ tiene algunas como la de Naucalpan, Iztapalapa, algunas en otros estados de la República, son como 12 que tienen modelos profesionales y algunas privadas como Montefénix, Oceánica y demás que lo tienen. Y que manejan mucho esta parte del modelo profesional, solo profesionales de la salud atendiendo. Pero lo más común que les digo que he visto que hay son modelos mixtos que tienen sus sesiones de AA, de hora y media dentro del internamiento, pero que además tienen sesiones individuales y grupales de psicoterapia, atención médica y atención psicológica y psiquiátrica. Y entonces esos modelos pues tienen también como muchas cosas muy enriquecedoras. Muy Bueno, bien. perdón, ese es el tema que decían de lo de los anexos y eso. Y de los focos rojos que preguntaban para internar a alguien, pues evidentemente tienen que ver mucho con algunas condiciones donde la persona ya no esté manteniendo como el control de su consumo, cada vez se vea que es más consumo, que empiece a presentar una disfunción en diversas áreas de su vida, como ya no ir al trabajo, tener mal rendimiento académico, abandonar los estudios, empezar a tomar objetos de la casa, estar mintiendo más para mantener el consumo, tener conductas ya de más riesgo, salirse de la casa, tener problemas con de alguna detención, alguna cosa legal, más riñas, que empiece ya, les digo, como tal, que ya el control ya no sea, que el control para el consumo ya no se logre y que empiecen a presentar como diversas consecuencias en varios ámbitos de su vida que le condicionen que ya la persona no esté como muy segura, sin una vigilancia estrecha, que ya requiera como un apoyo más. Y la verdad es que muchas de las personas podrán decir que controlan su consumo y demás, pero ya cuando se ven en riesgo, tomar alguna medida de pedir apoyo y demás es muy pertinente porque muchas personas ya no están como como tal en control de su consumo y existen incluso internamientos involuntarios para ese tipo de personas cuando se ve que las condiciones ya están siendo de riesgo para la persona. Entonces, es una mentira esto de que si la persona no quiere ayuda no se puede hacer nada. Al revés, muchas personas no quieren ayuda y aún así el tratamiento puede ser eficaz aunque no sea voluntario. Es una de las premisas, de las bases de los tratamientos en adicciones en general. Y hablando de COVID-19, estos comportamientos, estas alteraciones conductuales de las que nos hablas, ¿incrementa los riesgos? Bueno, creo que pareciera obviado, pero tal vez habría que analizarlo un poco en el sentido, pues, de todas las medidas que se han implementado para evitar el contagio, el distanciamiento físico, el quedarse en casa, las medidas de higiene, de protección. Sí. Digo, creo que sería eh, fácil de suponer que sí se ve vulnerado, pero bueno. Pero evidentemente sí, como lo comentas, es más común que una persona que está saliendo para conseguir la sustancia o que intoxicada se mantiene en la calle y que puede quedarse dormido ahí en la calle, pues se pone más riesgo, se expone más a sufrir un contagio, tiene que tener interacción con otras personas que luego ni de su familia obviamente son, por los espacios en donde luego se consume, y entonces puede ser hasta un foco de contagio para cuando vuelva a casa. Entonces, no solo se exponen ellos, sino exponen a todo su círculo cercano y a sus seres queridos en un momento dado. Incluso, digo, como medio broma, por ahí salió alguna nota donde algún dealer, algún proveedor de estas sustancias, les ponía hasta gel antibacterial y todos a sus clientes que les estaba vendiendo y traía cubrebocas. Pero evidentemente, ¿qué tanto realmente se está como cubriendo ese tipo de seguridad en un consumo, aunque se considere como un consumo controlado y responsable?
saliendo y teniendo como una exposición innecesaria ante una situación. Y lo quiero decir innecesaria desde el sentido, como socialmente hablando o laboralmente hablando y eso. Entiendo y se tiene que entender que la adicción tiene un componente que es como un deseo irrefrenable de consumir y que obviamente mucha gente sufre efectos por abstinencia cuando no tienen la sustancia y para ellos es completamente necesario consumir. Pero evidentemente hay tratamientos que pueden ayudar a que puedan disminuir ese tipo de malestares y no tengan que estarse exponiendo innecesariamente. Fíjate que esto abre también una de las preguntas que he escuchado de pronto de manera continua, ¿no? Que de nuevo regresamos a como a em, como este tipo lo llamaré a lo mejor demasiado absurdo, como este oscurantismo a plena luz que estamos teniendo con la información, con toda la información que hay en las redes sociales o con toda la información que hay en Internet, porque hay muchos lugares donde están supuestamente apoyando el manejo de consumo de sustancias o de algunas adicciones bajo una premisa. Y la premisa que muy válida, porque hay familiares que lo preguntan, ¿cómo vamos a eliminar el consumo de una sustancia con más medicamento o con más sustancias? Ujú. Entonces, es algo que creo que sí puede resultar muy importante también para conocer a los familiares, porque vuelvo a repetir, o sea, este programa, digo, nos encanta, en alguna otra ocasión hemos tenido tu compañía también en programas, pero tal cual surgió como una necesidad de gente que escribió porque está viviendo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con toda esta información que de pronto presume que con aspectos naturistas o con ciertas sustancias o con chochitos homeopáticos o cosas por el estilo, van a poder retirar esta necesidad de una sustancia, del consumo de una sustancia, porque efectivamente existe digamos, como estos prejuicios que se dan ante el uso de medicamentos. Entonces, para empezar, por ejemplo, el hecho de decir, no, no atiendas algunos trastornos de neurodesarrollo que requieren medicación, no los atiendas porque si no, los haces que se predispongan a ser adictos, ¿no? Y hay Ujú. muchas páginas que parece que son incluso muy serias y además hay, lamento decirlo, pero hay psicólogos que afirman en algún momento que el uso de medicamentos no es lo idóneo, perdón. Sí. Entonces, eso es uno. Y ahora para el consumo de sustancias sigue pasando exactamente lo mismo. O sea, y así tal cual lo dicen, vas a quitar la adicción a una sustancia haciéndolo adicto ahora a una sustancia de farmacia. Ujú. Entonces, creo que es un buen momento también para que nos puedas compartir justo esta perspectiva, o sea, el irle perdiendo el miedo tanto a los medicamentos, a los psicofármacos, justamente por lo que mencionas, que hay muchos que pueden disminuir esta necesidad de consumo y a lo mejor evitar las situaciones de riesgo. Sí, bueno, es que existen muchos grupos de fármacos y no todos tienen un potencial de adicción. Los medicamentos que tienen como más potencial adictivo de los psiquiátricos son como los relajantes, estos ansiolíticos y hipnóticos sedantes que se llaman benzodiazepinas y algunos quizá como estimulantes, pero esos sí están mal utilizados. Un medicamento bien utilizado por el tiempo prudente y demás no tendría por qué generar un potencial adictivo. Si está mal utilizado, sean estos medicamentos o incluso algún analgésico, como los opioides, la morfina y derivados, se pueden tornar adictivos. Pero otra vez, eso solamente si están mal utilizados y que no tengan como esa prescripción. La realidad es que muchos de los medicamentos psiquiátricos son de venta libre, sin receta prácticamente, aunque obviamente sería lo ideal que estén prescritos, porque así tiene que ser. Y
se pueden utilizar ante muchas condiciones, incluso personas que están post un infarto de corazón o que tienen algunas condiciones muy graves de salud, pueden usar con mucha seguridad muchos de estos medicamentos y no es un riesgo para su salud. Al revés, disminuye los riesgos de otras cosas, pero evidentemente tienen que estar muy bien indicados. Los psicofármacos en general lo que hacen, pensando en que las enfermedades, los trastornos mentales son enfermedades complejas, no solo tienen un componente biológico, sino también tienen un componente psicológico, un componente social y demás. Desde lo biológico, es que estabilizan diversas sustancias del cerebro y regulan el funcionamiento de diversas estructuras del cerebro. No solamente es para tener tranquila o quieta a la persona, sino es para acabar estabilizando. Y la verdad es que aquí sí me gustaría hacer un símil, a lo mejor no es tan parecido, pero justo es por eso que quiero mencionarlo, para que vean cómo en otras condiciones de salud se ocupan cosas así y no nos angustiamos tanto. Si tengo una fractura y me ponen un yeso, una férula, y me la quitan a las 2 semanas y me vuelve a doler, yo nunca he oído a una persona que diga que se hizo adicto al yeso y que por eso le volvió el dolor. Claro. Jamás he oído a alguien así. Pero, por ejemplo, en alguien que tome medicamentos, que se empiece a sentir mejor y los deje y vuelva a sentir los síntomas, es muy común que digan, no, es que me volví a sentir mal porque soy adicto al medicamento. No, no es por eso. Es porque no le estamos dando el suficiente tiempo al cerebro para que se estabilice, para que se regule el solo, para que las estructuras cerebrales funcionen bien. Eso es cosa de meses. En una fractura tardará unas 6, 8 semanas en consolidar la fractura y ya estar sano. Pero después de eso viene una rehabilitación. Aquí sería como el símil de la terapia psicológica y demás. Y en los fármacos, parecido. O sea, los medicamentos ayudarán en una parte del camino, en muchas de las situaciones de salud mental. Hay algunas situaciones como el trastorno bipolar, la esquizofrenia y otras que sí requerirán manejos quizá un poquito más a largo plazo, por no decir de por vida. Igual que la diabetes, igual que la presión alta. O sea, si se toma uno bien su tratamiento, no tiene por qué tener molestias, ni consecuencias, ni secuelas de esas enfermedades. Pero no tomar el tiempo adecuado un tratamiento, pues condiciona evidentemente riesgos. Riesgos de mantenerse con ese malestar, riesgos de estar más vulnerable para cuadros a futuro. Si alguien tiene una depresión, tiene un 60% de riesgo de tener una segunda depresión si no se atendió bien. Y si alguien ya tuvo 2 episodios depresivos, tiene un 70% de riesgo de tener un tercer episodio. Y si alguien ya tuvo 3, tiene un 90% de riesgo de tener uno más. Entonces, vean, se va facilitando ese tipo de cuadros si no se atienden adecuadamente desde el primero. Por eso es importante. Y de los medicamentos, entonces, algo importante de decir es que, excepto unos cuantos, la gran mayoría de los que se dan, y realmente muchos de los que se dan en personas que consumen sustancias, son medicamentos no controlados que no producen adicción. Y que si es como darle un medicamento para sustituir una adicción, sí, claro. Es como cuando alguien por algo le pica una víbora y le inyecta veneno, pues no le van a dejar de dar un antídoto para ello. Digamos que estos medicamentos funcionan como ese tipo de antídotos o algo para contrarrestar, pero tardan mucho más tiempo. Y qué bueno, porque si funcionaran igual que una inyección en el cerebro y regularan todo de golpe, acabarían dañando muchas más neuronas. Sería como una bomba en un momento química y entonces tiene que ser como paulatino, gradual, poco a poco para que regule verdaderamente el cerebro de una forma que no sea peligrosa. Claro, aquí hay algo también muy interesante porque en muchos casos, digamos, lo que la gente dice hablando de adicciones, en realidad requiere un parámetro totalmente diferente, ¿no? Sobre todo, bueno, primero en la línea de los fármacos, de pronto es algo como muy dado que de pronto estos fármacos se dan por un médico general que no le resta ni tiempo, ni importancia, ni seriedad a sus estudios, pero no es un especialista en el área. O sea, eso es una de las cosas.
en muchos casos sí hemos de pronto o nos hemos encontrado a médicos generales o médicos en otras áreas que como tienen el conocimiento de farmacología, de pronto empiezan a suministrar ciertos medicamentos enfocados justo al área de la psiquiatría y vemos que los resultados son totalmente distintos a los que de pronto se esperan, porque obviamente es un conocimiento de especialidad, ¿no? Eso es el primero. El segundo tiene que ver con que muchas de las conductas que a nivel de psicología se observan en cuanto a o sea, el problema de consumos o el problema de adicción, y es algo que de pronto comento, es que potencialmente nosotros nos podemos volver dependientes a muchas cosas, ¿no? Pueden ser sustancias y nos podemos volver o tener conductas de dependencia, aunque sea al tecito, porque entonces va a haber todo un proceso de conceptualización y toda una adjudicación al tecito, y no necesariamente es porque la sustancia en sí nos enganche, sino la necesidad que construimos a partir de la sustancia. Entonces, sí. No, sí, te escucho. No, que entonces esto también tiene que ver con un error de concepto, porque de pronto este error de concepto se extiende a que como yo creo que tú me mandaste 200 miligramos y siento que es mucho, pues entonces me tomo la mitad para que me haga menos efecto, porque si no me va a hacer más daño. Y entonces lo que no saben es que esos 200 miligramos a lo mejor solamente es como el inicio de todo un proceso y que se aumente y que se regule, etcétera, etcétera. Y por eso muchas veces se tiene la idea de es que yo estuve tomando medicamento durante un año y no me hizo nada, porque además tampoco se apoya con estas otras áreas de las que hablas. Claro. Bueno, de los médicos generales, la verdad es que yo tengo una opinión excelente de muchos colegas que manejan muy, muy bien las cosas, pero evidentemente esto tiene que ser un manejo multidisciplinario. Entonces, si un médico nos apoya, es muy válido, pero evidentemente tener quizá el apoyo también de un psicólogo especialista o de un psiquiatra especialista en adicciones, ayudaría muchísimo a que el trabajo sea mucho más sólido y que los manejos sean mucho mejores. Porque sí, como dices, se puede dar un manejo inicial que quizá no sea el más pertinente o en dosis o en tipo de fármacos, o no considerando las otras enfermedades psiquiátricas o síntomas psiquiátricos que puedan estar presentes. Entonces, si solo quiero atender la pura adicción o el puro consumo, sin resolver de fondo qué lo condicionó, qué lo ocasionó, no vamos a resolver gran cosa. Porque, por ejemplo, te puedo decir, alguien que quiera atenderle yo el consumo de alcohol y que le dé un fármaco para disminuir la ansiedad, las ganas de consumir alcohol, no le va a ser muy eficaz si a lo mejor tiene un trastorno de ansiedad y no le doy algo para el manejo de la ansiedad que tiene. Entonces, si no atiendo todas las necesidades de la persona al mismo tiempo o lo más cercano posible, no voy a resolver la situación de dicha persona y de su familia y demás. Entonces, o busco cómo cubrir todas las áreas y busco en qué manera ir resolviendo, solventándolas de la mejor forma en los tiempos adecuados, o no se va a poder. Y eso es lo malo de repente de a lo mejor algún médico que nos pueda apoyar, que a lo mejor solo se centra en el consumo y no aborda quizá estas otras áreas. Y entonces por eso el manejo queda quizá un poquito ahí incompleto en ese sentido. Pero no es que sea un mal manejo necesariamente, puede ser bueno, pero insisto, si no se cubre todo, pues puede haber ahí fallas. Y lo mismo como psiquiatra, si no busco también el apoyo y el soporte de algún psicoterapeuta para el paciente, para la familia, a lo mejor no estoy resolviendo mucho, puede que esté mejorando algunos síntomas, pero si sigue siendo una situación caótica en la familia, con muchísimos problemas dentro de una comunicación completamente inadecuada, hostil y todo, puede que eso no ayude a que la persona pueda dejar el consumo. Entonces, o se resuelven todas las áreas en una persona y todas las necesidades, o no se va a hacer un trabajo muy adecuado. Y por eso puede parecer que es una falla en el tratamiento, aunque uno tomó mucho tiempo el tratamiento. Y bueno, sobre esto de los medicamentos, si alguien lo toma un año y no sintió mucho cambio,
pero estaba estable anímicamente, no tenía ansiedad, su sueño estaba bien, no tenía ganas de consumo y eso, tampoco se pretende que el tratamiento lo ponga muy feliz, eufórico o superactivo. Eso ya tendrá que trabajarlo la persona. Yo pensaría que un tratamiento, un éxito de un tratamiento farmacológico, desde lo de adicciones, sería que la persona esté estable anímicamente, que no esté impulsivo, que disminuya su ansia de consumo en la mejor medida posible, si no al 100%, lo ideal sería al 100%, pero pues eso depende de muchas otras cosas y que obviamente pues lo mantenga funcional. Yo quisiera, digo, abordar el tema de los riesgos en cuanto a COVID, porque sabemos que nos han dicho que los cuadros más severos los llegan a desarrollar personas que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad. Y también nos han hablado, por ejemplo, de los consumidores de tabaco, de los Sí, fumadores, que son los que sí. desarrollan cuadros severos. Pero no he leído hasta ahora si existe algún tipo de reporte que nos diga que las personas que consumen otro tipo de sustancias eh, puedan desarrollar cuadros severos. ¿Podría haber comorbilidades, por ejemplo, en consumidores de diferentes tipos de sustancias para desarrollar cuadros severos de COVID? Bueno, un ejemplo, alguien que consume alcohol, por lo regular está un poco menos o más desnutrido o malnutrido que una persona que no consume. Tiene la glucosa más elevada, tiene más riesgo de obesidad, tienen como varias comorbilidades alguien que consume alcohol. Alguien que consume cannabis también pues al final inflama un poco sus bronquios, sus vías respiratorias. Los que consumen cocaína, ni se diga. Las personas que consumen cristal también están como muy descuidados en su nutrición, en su cuidado personal. O sea, sí es bien cierto que es muy corto el tiempo como para hablar de enfermedades específicas y no se le ha podido dar como tanta énfasis en los estudios de seguimiento ahorita en estos meses, pues por la pura vía de administración y por la fisiopatología y por las afectaciones en el cuerpo que produce la sustancia, yo sí consideraría que es una población de más riesgo las personas que consumen en general. Y claro, se han centrado mucho en tabaco por esta parte de que son personas que, digamos, están como en un menor descontrol, si así se quiere ver, conductual y más colaboradores y son sustancias más estudiadas desde muchos años atrás. Entonces, por eso se postulan como esas afectaciones y esos riesgos incrementados. Pero yo diría, simplemente la sustancia más peligrosa que existe ahorita es el alcohol, por ejemplo, porque es la más usada, la más distribuida, la que es como muy normalizada junto al tabaco y que condiciona muchísimas condiciones de salud, además de solo accidentes y eso, o sea, de salud, pues afecta hígado, aumenta el riesgo de diabetes, están como con mayores afectaciones gástricas, no captan bien la vitamina B, están más malnutridos, tienen como más impulsividad, tienen más riesgo como de violencia intrafamiliar, muchísimas cosas. Entonces, sí hay muchísimas afectaciones que hay que ver, además de lo del COVID. Y evidentemente todas estas sustancias pues aumentan el riesgo por lo que hablábamos, se descuidan como un poquito más, se exponen más a cosas de riesgo, pueden tener como más contactos y por lo tanto más riesgo de contagio. Entonces sí creo que hay como un aumento la verdad es que no he encontrado que ahorita haya una estadística exacta de cuántas veces más, pero de que con este tipo de antecedentes seguro es más un factor de riesgo para cuadros más severos, lo es. Pero justamente tocaste un tema que es bien fundamental en este momento porque creo que todos bueno, la gran mayoría hemos visto que han incrementado mucho las llamadas de auxilio por violencia doméstica. Entonces, precisamente lo que se ha reportado y se relaciona precisamente con la violencia en la familia, pues ha sido el alcohol, más que otras sustancias, o sea, me refiero a prevalencia. Y además de todo, pareciera que el alcohol tiene no nada más este tema de ser legal y estar disponible, sino incluso de enaltecer
la figura, por ejemplo, masculina, ¿no? O sea, que condiciona mucho esta figura de Pues la poder. percepción de riesgo está disminuida. Sí, la percepción de riesgo está disminuida y obviamente con qué tipo de elementos se han ido asociando el consumo de alcohol, tabaco y esto. O sea, recordemos, por ejemplo, todas esas figuras de Marlboro de hace unos años, donde era casi, casi la figura más viril, tenía como el éxito, muchas cosas, o en muchas cosas de alcohol está asociado, así como que va a ser una cosa muy disfrutable, que eso me va a hacer mucho más social, que es exitoso, todo eso. Pero evidentemente ponen como esa cara, por las ventas y por lo de mercadotecnia, pero detrás pues la verdad es que hay muchísimos cuadros, de riesgo por los consumos, porque realmente hablar de un consumo responsable, eh, pues tendría que ser como muy bien conocidas muchas condiciones de la persona para hablar de como tal un consumo responsable y bien controlado y que no me causa afectaciones. No digo que no los pueda haber, simplemente que en realidad minimizamos muchas de las conductas de riesgo que tenemos cuando consumimos cualquier sustancia y que sí nos vulneran más. Claro, ni siquiera vayamos tan lejos como después del consumo. O sea, vemos todo el revuelo que generó a nivel social el hecho de que se prohibiera la cerveza y cómo de manera tan ávida, ahorita que están redistribuyéndola, pues gran parte de la población está intentando conseguirlo. O sea, y no es algo de primera necesidad, no estamos hablando de alimentos o de medicamentos. Entonces, creo que eso simplemente puede ser una señal justo de la interpretación que se le está dando a este tipo de elementos. Entonces, digo, aparte de todo aquello, o sea, pensemos que a lo mejor parte del peligro tiene que ver con ir a conseguir, ¿no? O sea, ir a conseguir la piedra, la cocaína, la cerveza, sea el caso. O sea, Ujú. además, considerando justamente la facilidad con la que se puede llegar a transmitir el COVID, creo que está contrastado, de pronto eso sí es un poco impresionante, el miedo que genera el contagiarte COVID con las largas filas esperando a que te despachen la cerveza. O sea, Claro. finalmente tiene que ver en algún punto, en un gran punto, con una parte de conciencia social. Yo agregaría ese punto que estás comentando, Alex, que incluso en esta cultura del meme, ¿no? Se ha llegado incluso a difundir la falsa noticia de que el consumo de alcohol te protege contra el COVID, por ejemplo, y de hecho siempre se ha extendido esto de que de pronto el alcohol te puede este, salvar, por ejemplo, de la hipotermia y cosas así, o sea, Ajá. estas ideas, estos mitos que se han generado en torno al alcohol, ¿no? Que decían, pues bueno, ya no necesitas ponerte el alcohol en gel en manos, ¿no? Pues tómatelo, no pasa nada. O sea, Sí, se y es una idea transmite. errónea. Y es una idea errónea, porque evidentemente, como les decía, este mayor consumo pues puede condicionar todos los riesgos que ya hemos platicado. Por ejemplo, de la hipotermia, pues sí puede haber una vasodilatación, un aumento del grosor de los vasos sanguíneos inicial y por eso uno siente como calorcito y eso. Al final, si uno está en una temperatura baja, eso va a hacer que se disipe más rápido el calor y entonces voy a estar más rápido en hipotermia. Claro. Entonces, sí, todos ese tipo de mitos es bueno combatirlos en un momento dado porque no tienen mucho sustento y exponen más a la población a riesgos. Igual con esto del consumo de alcohol y que inmunice parcialmente o totalmente de alguna infección, pues tampoco se sostiene. Claro, entonces, sí, aquí creo que lo más importante es justo considerar eso, ¿no? Aquí, eh, digo, vuelvo a mencionar esta circunstancia porque creo que es muy importante. O sea, ¿qué pasa? Yo creo que estamos en un punto donde se está generando a nivel social un caldo de cultivo donde la agresividad y la violencia van a ser, o sea, si ya son, van a aumentar exponencialmente
justamente porque estamos hablando de que se están limitando muchas de las cosas que de pronto sirven para, como un efecto de fuga para muchas personas, ¿no? Como Entonces, distractores. exacto, o sea, hablamos de distractores, personas que a lo mejor la única distracción es tomarse unas chelas en domingo viendo un partido de fútbol o distrayéndose, etcétera. Que además, obviamente, pues también develará muchas estructuras a nivel social y cultural que están ahí presentes, porque efectivamente hay como acceso a muchas cosas. O sea, no digo y no puedo generalizar precisamente porque así de contradictorio es que hay gente que se está peleando porque no quiere hacer las evidencias escolares de sus hijos y de pronto hay gente que ni siquiera tiene pues electricidad para menos una computadora y menos wifi y menos nada. Entonces, de pronto es retirar esta versión de recreación que además no puede ser externa. No, o sea, en teoría, pues no tendríamos todavía que estar saliendo ni exponiéndonos, nada por el estilo. Pero además no solamente eso, no solamente tiene que ver con esta parte, sino el lidiar con cada uno de los elementos que van disminuyendo. Por ejemplo, el ingreso económico se va disminuyendo. Y de hecho estaba leyendo recientemente, me estaba acordando de mis épocas de la facultad, donde había un experimento que se había utilizado, era un experimento de etología, pero que se había utilizado justo polarizándolo a nivel social. Se llama experimento del universo 25, que justamente habla de una sociedad utópica de ratones y cómo esto se vuelve en una distopía total y un proceso de autodestrucción con símiles de enfermedades mentales. Entonces, y están muy relacionadas con hacinamiento y también, o sea, es hacinamiento, encierro y además limitación de los recursos de los sujetos. Entonces, creo que eso es uno de los grandes problemas, que una persona que tiene algún tipo de problema de adicción o que ya había tenido un problema de adicción y había disminuido su consumo o lo había nulificado, había estado en tratamiento, quizá también se ponga en un riesgo de recaída por las circunstancias que están ocurriendo. Claro. Y bueno, por eso hay que trabajar mucho con toda la población para fortalecer como estos factores protectores, mejorar como sus capacidades de afrontar las cosas, sus habilidades sociales, cómo se comunican, cómo manejan el estrés. Híjole, tenemos una labor titánica ahí con los demás y con nosotros mismos para manejar estas situaciones. Pues ahí como último punto y prácticamente para ir cerrando la sesión de hoy, fíjate que he leído mucho que muchos pacientes con diferentes enfermedades han estado suspendiendo tratamientos por dos situaciones. La primera por el miedo, ¿no? De acudir a los servicios de atención médica. Y además de todo porque de pronto así como se corre la voz de que no tomes tal cosa, no consumas tal cosa, porque entonces va a ser riesgoso y demás. O sea, vienen como estas dos vertientes. Una, el miedo y pues no estar disponibles pues los servicios, y la otra, pues pensar que, por ejemplo, estar medicados los puede poner en riesgo de desarrollar cuadros severos. ¿Cuál sería la realidad aquí? Porque bueno, creo que algo que pues podríamos tal vez como recomendar es pues que no dejen sus tratamientos, ¿no? En la medida de lo Sí. posible. Sí, lo ideal es no dejarlo. Si quieren, les anexo para que lo pongan como algún quizá comentario o algo al final. Los números telefónicos ya se los envío más tarde de todas las líneas de centros de integración, de los hospitales psiquiátricos y demás, para que ahí puedan acudir las personas que requieran como quizá continuar su atención y su tratamiento. Y no, en realidad no vulnera más a las personas. El estar estresados y demás sí condiciona más afectaciones de hormonas, de sustancias inflamatorias y demás, y eso sí los puede vulnerar más a que puedan desarrollar cuadros pues más complicados, no solo de infecciones, sino
de sus cuadros previos o de consumo de sustancias. Entonces, yo sí invitaría a la gente a que no deje las sustancias farmacológicas que tengan, sus medicamentos y sus terapias. Y si no pueden acudir por esta situación de que están cerrados algunos servicios y eso, acérquense a alguno de los servicios gratuitos que pueda haber y les proporciono los datos de algunos para que puedan continuar sus atenciones. Muy bien, pues no sé si haya algún otro tema, Alejandro, que tengas pendiente. Pues por el momento solamente agradecerle a Cristian por su tiempo. Doctor Cristian, Gracias. todo un gusto el que podamos tener a alguien tan preparado en este programa. Y pues bueno, ya esta advertencia la habíamos hecho antes, que vamos a estar invitándolos constantemente porque Gracias. justo parte de esta labor de la que hablas creo que es pues de pronto la difusión, ¿no? El poner estos temas sobre la mesa para que exista la información pertinente. Sí, claro, con todo gusto. Gracias. Pues sí, yo también agradeciendo, doctor, que estás aquí con nosotros y recordarle a nuestro público que pues tu formación es como médico psiquiatra y que además de todo eres especialista en el tratamiento de adicciones con una muy larga experiencia, muy amplia experiencia a pesar de tu corta edad. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos brindado esta información y pues esperamos que en casa pues de pronto les despierta la curiosidad, y nos manden sus comentarios, nos pregunten, y pues vamos a estar para poder apoyarlos en todo momento, y pues también con sus propuestas para nuevas temáticas que ustedes consideren que son importantes de abordar. Entonces, pues muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Alex, nuevamente por una emisión más. Entonces, pues bueno, no Gracias, Cristian. Gracias, Delia. Gracias. video, si no nos siguen en nuestra página que es @neurodacmx, pues denle manita arriba y pues no se pierdan estas emisiones y varias de las actividades que estamos haciendo constantemente para ustedes. Les mandamos un enorme abrazo y pues les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Pero bueno, antes de cortar la grabación, a mí me gustaría saber si las personas quieren contactarte, contactar tus servicios, este, dónde lo pueden hacer. Ok, y si quieren me pueden mandar algún like a mi página de Facebook, que es Doctor Cristian Gabriel Toledo Lozano, y ahí me pueden contactar para cualquier cosa. Perfecto, muchísimas Muchas gracias. 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 Ok, ahora aquí está.